Hola amigos, soy César. Bienvenidos a mi canal Aula Vanguardia. Aquí encontrarán cursos, seminarios, conversatorios con expertos sobre física, matemáticas, ingeniería electrónica e ingeniería de control. Bienvenidos. Definimos ahora el concepto de energía mecánica en un oscilador armónico simple. Esta es una versión corta del video o sesión completa sobre osciladores armónicos simples mecánicos que se encuentra en nuestro canal YouTube Aula Vanguardia. Presentamos las secciones 9 y 10 de 10 secciones que contiene el video completo. El propósito es proveer acceso rápido a secciones específicas de la sesión completa sobre osciladores armónicos. Vamos a introducir ahora el concepto de energía mecánica en un oscilador armónico simple. La energía mecánica SUM de un oscilador armónico se define como la suma de la energía cinética más la energía potencial. A la energía cinética la vamos a llamar E sub C, a la energía potencial la vamos a llamar E sub P y a la energía mecánica la vamos a llamar E sub M. Entonces, la energía mecánica es la suma de estas cantidades, es decir, energía cinética, la cual está relacionada con la velocidad que posee la partícula, y la energía potencial está relacionada con las fuerzas que están actuando sobre la partícula en una cierta región del espacio donde está ocurriendo el movimiento de esa partícula. Debemos precisar estos conceptos de energía cinética y energía potencial. Entonces vamos a definir primero que todo lo que vamos a llamar el cambio en la energía cinética delta E sub C. Y vamos a definir ese cambio en la energía cinética como la diferencia entre la energía cinética en un punto X del espacio, un punto X donde en algún momento la partícula va a encontrarse, menos la energía cinética en otro punto que vamos a denominar punto de referencia. Entonces, esta diferencia entre estas dos cantidades la vamos a definir como el trabajo que lleva a cabo la fuerza que existe en esa zona del espacio, o sea, a lo largo de la coordenada X, a lo largo de un recorrido que se inicia en el punto que estamos llamando de referencia y termina en el punto X. Entonces, este producto F punto de X es un elemento de trabajo. Entonces, esta es la definición general de trabajo en física. Entonces, aquí tenemos elementos de trabajo, fuerza por distancia, y los vamos a sumar a lo largo del recorrido entre el punto inicial, XREF, y el punto X. Entonces, esta fuerza la podemos expresar como masa por aceleración, puesto que toda fuerza se manifiesta en una aceleración cuando esa fuerza está actuando sobre un cuerpo de masa m. Entonces, la aceleración es por definición la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. En producto punto con el elemento de recorrido. Podemos entonces este diferencial de tiempo aquí en el denominador lo podemos pasar aquí al denominador del elemento de recorrido, nada nos impide hacer eso. Y esto en consecuencia va a ser igual si expresamos, aquí nos quedaría m por dB en producto punto con dx de t. Pero dx de t por definición es la velocidad. Entonces este integrando lo podemos escribir como
m por db, que sería la magnitud de el vector db, en dirección x gorro, puesto que todos los desplazamientos, velocidades y aceleraciones, todas están dándose en una dimensión, en una sola dimensión, a la cual le asignamos la coordenada x y dirección positiva x gorro. Entonces, aquí tendríamos un vector en la dirección x gorro, m de b, y el vector velocidad que va también en la dirección x gorro. En consecuencia, este es el producto punto entre dos vectores que son paralelos. El resultado de ese producto en consecuencia es el producto de las magnitudes de los dos vectores, puesto que el coseno del ángulo de las representaciones gráficas en forma de flecha de estos vectores es igual a 0, por ser paralelos. El coseno de 0 es 1. Entonces, tendríamos aquí las magnitudes m por db y b. Aquí hemos modificado pues simplemente el orden de los productos. Queda aquí un integrando en una sola variable, que es la variable velocidad. Entonces debemos modificar los límites de integración. Aquí debe aparecer entonces la velocidad en el punto de referencia y aquí debe aparecer la velocidad en el punto x. Entonces, si llevamos a cabo esta integración, eso nos da mb cuadrado sobre 2 menos m por la velocidad en el punto de referencia al cuadrado sobre 2. Vamos a definir entonces esta energía cinética en el punto x como mb cuadrado sobre 2. Y esta cantidad como la energía cinética en el punto de referencia. Entonces, así queda definida de manera precisa lo que vamos a entender como energía cinética en un determinado punto del espacio, punto que hace parte del recorrido que lleva a cabo la partícula. Igualmente vamos a definir el cambio de energía potencial como la diferencia entre la energía potencial en un punto X del espacio menos la energía potencial en un punto de referencia. Entonces, la forma en que vamos a definir la energía potencial en un punto X del espacio es el negativo del trabajo que hace la fuerza F que existe en esa zona del espacio con acá ese trabajo se inicia en un punto de referencia y termina en un punto X. Entonces, ese trabajo va a depender de dónde se escoja este punto de referencia. También depende del recorrido o el camino que se siga para ir desde el punto de referencia hasta el punto X. Pero se puede demostrar que fuerzas que estén actuando a lo largo de ese camino, que dependan única y exclusivamente de la posición o de coordenadas de posición, como es el caso de la fuerza tipo Hooke, que depende, es menos kx, o sea, depende solamente de coordenada x de posición, ese trabajo no va a depender, el valor de esta integral no va a depender del camino que escojamos para ir desde punto de referencia al punto X. Entonces, ese tipo de fuerzas se denominan fuerzas conservativas. Entonces, el valor de esta integral va a depender única y exclusivamente de dónde escojamos el punto de referencia y no nos tenemos que preocupar por el camino a lo largo del cual se está hallando la suma de estos elementos de trabajo.
Entonces, asumiendo ese hecho, lo que vamos a llamar energía potencial es una cantidad de trabajo, el negativo de este trabajo, y ese valor es el que vamos a asignarle a la coordenada X, o vamos a asociarle a la coordenada X, y vamos a decir que en esa coordenada X la energía potencial con respecto al punto de referencia ref tiene este valor, lo que dé este valor. Entonces, la energía potencial en el punto de referencia, dada esta definición, la aplicamos nuevamente y entonces nos daría f punto de x integrado a lo largo de un recorrido que se inicia en el punto de referencia y termina en el punto de referencia. Es decir, no hay elementos de camino. O sea, estos elementos de recorrido de x son nulos, porque todo movimiento se está dando en la dimensión x. Entonces, el punto inicial del recorrido coincide con el punto final, entonces no hay elementos de camino. Teniendo eso, podemos concluir que este trabajo tiene que ser nulo, o esta energía potencial en el punto de referencia, esta energía potencial en el punto de referencia va a ser igual a cero. O sea, esta cantidad va a ser igual a cero, de acuerdo a la definición. Nos queda solamente este término. Entonces, en este término vamos a reemplazar la fuerza por la fuerza que está actuando en nuestro sistema, en un oscilador armónico simple. Y es una fuerza tipo Hooke, igual a menos K por X vector. Entonces, nos queda el producto punto entre menos Kx y el elemento de recorrido. Y aquí tenemos nuevamente este signo menos de la definición. Nos quedaría menos por menos da más. Entonces, esto queda igual a K por X en dirección X gorro, puesto que la fuerza va en la dirección X gorro, en producto punto con el elemento de recorrido que también va en la dirección X gorro. Estos dos vectores son paralelos, por lo tanto su producto punto es el producto de sus magnitudes. Entonces sería igual a Kx por Dx. El integrando que nos queda acá depende solamente de la variable x. Entonces podemos llevar a cabo esa integración y nos va a dar k por x al cuadrado sobre 2 menos k por x ref al cuadrado sobre 2. Esta cantidad, en consecuencia, es la energía potencial en el punto x con respecto, cuando es evaluada respecto del punto de referencia, o simplemente la energía potencial en el punto x. Y a su vez es igual a esta diferencia. Si sumamos el cambio en energía cinética más el cambio en energía potencial, nos tiene que dar 0, puesto que la energía cinética es este trabajo y la energía potencial es el negativo de ese trabajo, puesto que este término ya vimos que da 0. Entonces, esta cantidad va a ser el negativo de esta. Al sumarlas, pues nos tiene que dar 0. Entonces, si reemplazamos el cambio de energía cinética por su definición y el cambio de energía potencial por su definición, esa suma nos tiene que dar 0. Entonces, la energía cinética, si pasamos los términos con signo menos al lado derecho de esta ecuación, entonces nos va a quedar energía cinética en el punto X más la energía potencial en el punto X, con respecto al punto de referencia escogido, debe ser igual a la energía potencial en el punto de referencia, respecto al mismo punto de referencia, más la energía cinética en el punto de referencia. Entonces quiere decir, debido a que la escogencia del punto X pues puede ser cualquiera,
y la escogencia del punto de referencia puede ser cualquiera, es completamente arbitraria. Lo que nos está diciendo esta igualdad es que esta suma, no importa en qué punto del recorrido de la partícula se evalúe, la suma tiene que dar lo mismo. O dicho de otra forma, esta suma tiene que ser una constante del movimiento. A ese hecho de que esta suma sea igual en cualquier punto que uno le evalúe, se le denomina el teorema de conservación de la energía mecánica. Conservación porque esa suma es una constante. Se conserva el valor de la suma a lo largo de todo el recorrido de la partícula. Entonces, podemos escribir que la energía mecánica, que es así como denominamos a esta suma, que la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Entonces aquí no tenemos necesidad de especificar en qué punto se está evaluando la energía cinética y la energía potencial, puesto que en cualquier punto donde lo escojamos, el valor de la suma nos va a dar lo mismo. Entonces la energía cinética en el punto X cualquiera, si la llamamos así, va a ser igual a la masa por la velocidad en ese punto al cuadrado sobre 2, eso es lo que hemos llamado la energía cinética en ese punto, más la energía potencial, que es K por X al cuadrado sobre 2 menos K por X ref al cuadrado sobre 2. Esta suma de estos términos nos dará solamente estos dos términos si escogemos el punto de referencia en el origen del sistema coordenado X. Pues si X ref es igual a 0, este término será 0 y nos quedarán solamente estos dos términos. De ahora en adelante vamos a suponer que escogemos el punto de referencia en el origen del sistema coordenado X, o sea, X ref va a ser igual a 0. Los análisis posteriores van a asumir que la energía mecánica es la suma de estos dos términos. Vamos a analizar ahora algunas consecuencias de este concepto de energía mecánica. Entonces obtuvimos en la pantalla anterior que la energía mecánica es m del oscilador, viene dada por la suma de la energía cinética más la energía potencial, y que esa energía cinética en un punto dado del espacio donde se encuentra la partícula será igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2, su energía cinética, más la constante de Hooke por la coordenada de posición de la partícula al cuadrado sobre 2. Pero X como función del tiempo y la velocidad como función del tiempo ya son conocidas para el oscilador armónico, ya hallamos esas expresiones. Entonces si X de t es igual a seno de wt más phi, entonces X al cuadrado será igual a cuadrado seno de wt más phi al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado puesto que aquí lo vamos a requerir para hallar la energía mecánica en ese oscilador armónico. Igual con la velocidad pues es la derivada de la función de posición, o sea, a por AW coseno de WT más phi, la velocidad al cuadrado será igual a cuadrado W cuadrado por el coseno de WT más phi al cuadrado, puesto que aquí aparece velocidad al cuadrado en la expresión de la energía mecánica. Entonces, reemplazando en la expresión de la energía cinética el valor de la velocidad, nos quedará m por a cuadrado w cuadrado por el coseno de wt más phi al cuadrado sobre 2. Pero w cuadrado es lo mismo que decir k sobre m. Entonces, si reemplazamos este w cuadrado por k sobre m, m con m se simplifican y nos queda K por A al cuadrado coseno de WT más phi al cuadrado sobre 2 es la energía cinética, o sea, es mv cuadrado sobre 2. Para la energía potencial, entonces tendremos K por X al cuadrado sobre 2 será K por A cuadrado seno
de Wt más phi al cuadrado sobre 2. Si hacemos la suma de la energía cinética más la energía potencial, eso nos da lo que hemos llamado la energía mecánica. Entonces nos quedará K por A cuadrado seno de Wt más phi al cuadrado sobre 2 más K por A cuadrado coseno de Wt más phi al cuadrado sobre 2. Pero seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de ese mismo ángulo, eso nos da 1 por esa identidad trigonométrica. Entonces nos queda finalmente que la energía mecánica va a ser igual a K por A cuadrado sobre 2, lo sacamos en factor común de seno cuadrado de Wt más phi más coseno cuadrado de Wt más phi, que es igual a 1. Entonces nos queda simplemente K por A cuadrado sobre 2. Entonces, ahí estamos viendo que efectivamente la energía mecánica da una constante. Aquí hemos podido obtener el valor de la constante de esta forma. El valor de esa constante es K por A al cuadrado sobre 2. Este es el teorema de conservación, la ratificación del teorema de conservación de la energía mecánica en este oscilador armónico simple. Vamos a hacer ahora un ejemplo numérico para el cálculo de la energía mecánica con los datos del ejemplo de la sección 6, diapositiva 10. Esos datos eran el estado inicial de la partícula, la posición inicial era de 15 centímetros, la longitud de estiramiento del resorte para compensar el peso. Ese estiramiento inicial delta L sub 0 es de 16.5 centímetros. La velocidad inicial de la partícula era de 0, es decir, iniciada desde el reposo. La masa es de 100 gramos o 0.1 kilogramos. Calculamos que la constante K era de 5.95 newtons por cada metro. La frecuencia angular hallada fue de 7.71 radianes sobre segundo, que es la raíz de K sobre M. La amplitud que hallamos era de 0.15 metros, el ángulo de fase phi es de pi medios y la posición de la partícula al cabo de 5 segundos es de 9.89 centímetros o 0.0989 metros. Entonces vamos a calcular la energía mecánica de este sistema. Entonces la expresión que hallamos en la pantalla anterior es que la energía mecánica, que es la suma de la cinética más la potencial, es igual a mv cuadrado sobre 2 más kx cuadrado sobre 2, y eso debe ser igual a k por a al cuadrado sobre 2. Entonces, si reemplazamos de aquí de esta ecuación 14, podemos despejar la velocidad. Si la despejamos, nos da que esa velocidad es igual a W por la raíz de A cuadrado menos X al cuadrado. Por ser una raíz cuadrada, quiere decir que hay dos posibilidades de solución, una positiva y una negativa. En consecuencia, la velocidad despejada de esta ecuación 14 resulta ser una función de la posición de la partícula, única y exclusivamente. Entonces, si se conoce la posición, se puede saber la velocidad aplicando esta ecuación. Si la aplicamos, tendríamos que la velocidad en esta posición, que es la posición que tiene la partícula al cabo de 5 segundos, 0.0989 metros, debe ser igual a, bien sea más o bien sea menos 7.71 radianes sobre segundo, que es W, por la raíz de A cuadrado, que es 0.15 metros al cuadrado, menos la coordenada X de la partícula, que es 0.0989 metros al cuadrado. Quiere decir que eso nos da una velocidad de más o menos 0.86
8695 metros sobre segundo. Este valor de velocidad también lo debemos poder obtener utilizando la expresión de para la cinemática en el tiempo de la velocidad, que viene dado por b de t es igual a por w coseno de wt más phi, evaluada en t igual 5 segundos. Nos debiera dar lo mismo. Veamos. Si lo hacemos, entonces tendríamos b en t igual 5 segundos es igual a por w coseno de w por t, que es 5 segundos más phi, es igual a 0.15 metros, que es a, por w, que es 7.71, por coseno de 7.71, que es w, por 5 segundos, que es el tiempo, más pi medios nos da menos 0.8695 metros por segundo. Entonces aquí esta expresión de la ecuación 15 es válida. Nos informa de que hay dos valores para la velocidad en esa posición X. Y aquí nos dice en qué momento del tiempo tiene un valor negativo y específicamente en t igual 5 segundos el valor que hay que escoger es el valor negativo. Eso se debe a que acá tenemos una gráfica de esta función. Entonces tenemos x de t es igual a 0.15, que es la amplitud A, por el seno de w, que es 7.71, por el tiempo, más la fase phi, que es pi medios. Entonces en azul tenemos la función de posición en este sistema, en este oscilador armónico simple. En café tenemos la función velocidad y en amarillo tenemos la función aceleración, pues que aquí no cabe en la escala, para poder observar. Entonces vemos que en el instante t igual 5 segundos, este instante acá, la velocidad es negativa y nos da aproximadamente menos 0.87, efectivamente. Pero hay otro valor. Aquí vemos que x aquí es el tiempo, y aquí es x. Entonces, el valor de y, que es el x en nuestro ejemplo, es 0.0989 y el tiempo son 5 segundos. Entonces, hay otra solución que tiene el mismo valor 0.0989 y ocurre aproximadamente a un tiempo de 4.8 segundos, un poco menos, generando una velocidad positiva, ¿sí? Entonces, la velocidad tiene dos soluciones, una positiva para una misma posición y de 0.0989. Esa es la razón por la cual tenemos pues estos dos valores. Aquí uno negativo, que es la solución precisa en el instante de tiempo t igual 5 segundos, y otro positivo que deberíamos obtener cuando hacemos el tiempo cercano a 4.8 segundos. Entonces, con estos valores de velocidad podemos calcular la energía cinética. Entonces, la energía cinética, reemplazando la velocidad al cuadrado y multiplicándola por m y dividiéndola por 2, sería 0.1 kilogramos por la velocidad, 0.8695 metros por segundo al cuadrado, sobre 2, eso nos da 0.038 julios. Esa es la energía cinética en ese momento, en esa posición de la partícula. La energía potencial es igual a K por X al cuadrado sobre 2, reemplazamos K, 5.95 newtons por cada metro, conforme aquí nos lo dicen los datos del ejercicio anterior, por la posición de la partícula en ese momento, que
son los 9.89 centímetros o 0.0989 metros elevados al cuadrado sobre 2. Eso nos da 0.029 julios. Entonces, de ahí podemos hallar la energía mecánica, que es la suma de estas dos cantidades. Eso nos da 0.067 julios. Ese valor de energía mecánica debe ser igual también a K por al cuadrado sobre 2. Calculémoslo y lo verificamos. Entonces, la energía mecánica es igual a K por A al cuadrado sobre 2, o sea, K es 5.95 newtons por cada metro y A es 0.15 metros, lo elevamos al cuadrado, lo dividimos entre 2 y efectivamente nos da 0.067 julios como nos dio en la ecuación 18. Es decir, esos dos resultados tienen que ser iguales. Amigos, espero que esta sesión les haya sido útil. Si tienen dudas o les interesa algún tema específico, escríbanme al canal en los comentarios y podré responderles con un curso de interés o un video despejando dudas. Si este video les fue útil y de su agrado, déjenme un me gusta y compártanlo con amigos interesados. Nos vemos en la próxima sesión.